¿Por qué intentar resolver el conflicto interno suele empeorar todo? La mayoría de las personas cree que un conflicto interno es un problema técnico, algo que se identifica, se analiza y se corrige, y ahí empieza el error. Carl Gustav Jung observó durante décadas que el intento obsesivo de resolver un conflicto suele ser la forma más rápida de intensificarlo, no porque la persona sea débil, sino porque está atacando el conflicto desde el nivel equivocado. Cuando alguien dice, necesito resolver esto dentro de mí, generalmente ya ha decidido, sin darse cuenta, qué parte merece sobrevivir y cuál debe desaparecer. Ese acto, que parece maduro, es en realidad profundamente violento desde el punto de vista psíquico. Jung lo llamó identificación unilateral del ego. El ego toma partido, y cuando el ego toma partido, la otra parte no se integra, se radicaliza. Aquí aparece el primer gatillo mental fuerte. Cuanto más intentas cerrar un conflicto, más lo fuerzas a expresarse de otra forma. La mente moderna odia la ambigüedad, quiere claridad, coherencia, narrativa, pero la psique profunda no funciona así. Jung insistía en algo incómodo. El conflicto no surge porque algo esté mal, sino porque algo quiere transformarse. Cuando tú intentas resolverlo, lo que muchas veces haces es defender tu identidad actual, la identidad que funciona, la que te permitió sobrevivir, la que te dio control. El conflicto entonces deja de ser una tensión creativa y se convierte en una guerra interna. Y toda guerra interna tiene consecuencias: ansiedad, compulsión, rigidez moral, aislamiento emocional. El problema no es el conflicto, el problema es el impulso de eliminarlo. Jung observó que las personas que más sufrían no eran las más caóticas, sino las más decididas a arreglarse, porque resolver demasiado pronto es cerrar una puerta que todavía no ha mostrado lo que hay detrás. Y lo que no se integra conscientemente regresa como síntoma: el ego racional, la defensa más peligrosa contra la transformación. Uno de los grandes malentendidos modernos es creer que pensar más equivale a entender mejor. Jung no estaba en contra del intelecto, estaba en contra de usar el intelecto como anestesia emocional. Cuando una persona intenta resolver un conflicto desde la pura razón, suele hacerlo así: analiza, compara, justifica, concluye, pero lo que realmente hace es subir una muralla entre la conciencia y el inconsciente. Este es un gatillo mental agresivo, pero real. La razón no integra, selecciona, y seleccionar implica excluir. Jung observó que el conflicto interno se vuelve patológico cuando el ego se infla, cuando se convence de que puede gobernar toda la psique como si fuera una empresa. El resultado es una personalidad aparentemente coherente, pero internamente estéril. La persona funciona, pero no cambia, y cuando intenta resolver el conflicto, lo que en realidad intenta es restaurar el equilibrio antiguo, no crear uno nuevo. Aquí está la trampa: resolver, volver a lo conocido, transformar, tolerar lo desconocido. El ego racional quiere respuestas, el inconsciente quiere espacio. Cuando no se lo das, te obliga a parar, a través del malestar, del vacío, del cansancio existencial. Jung decía que la neurosis moderna no nace del exceso de conflicto, sino del empobrecimiento del diálogo interno. Pensar no es dialogar. Dialogar implica escuchar partes que no te gustan, y eso el ego racional lo vive como amenaza. Cuando elegir un lado te destruye por dentro. Uno de los errores más graves y más celebrados socialmente es elegirse a uno mismo. Suena sano, pero Jung advertía que elegirse a uno mismo suele significar elegir solo una parte de la psique, la parte fuerte, la parte funcional, la parte aceptable. El conflicto interno empeora cuando una parte gana demasiado rápido, porque la parte derrotada no muere, se convierte en sombra, y la sombra no dialoga, la sombra sabotea. Aquí
El gatillo mental es brutal. Todo conflicto que no se integra se venga. Jung observó que muchas personas resueltas eran en realidad personas escindidas, externamente seguras, internamente tensas. Cada vez que el conflicto reaparece, lo hace con más fuerza, porque ya no pide comprensión, exige reconocimiento. Resolver el conflicto eligiendo un bando produce una falsa paz. Y la falsa paz siempre es temporal. La transformación, en cambio, exige traicionar temporalmente la identidad que te sostuvo. Eso asusta, y por eso casi nadie lo hace. La paradoja central de Jung: lo que resistes es lo que te transforma. Aquí entramos en el núcleo más incómodo del pensamiento junguiano. Jung afirmaba que la psique no se transforma por eliminación, sino por tensión. La famosa función trascendente no es magia, es un proceso psicológico observable. Cuando dos fuerzas internas opuestas se sostienen sin anularse, emerge una tercera posición, no como decisión, como reorganización, pero esa emergencia solo ocurre si no cierras el conflicto demasiado pronto. El impulso de resolver es, muchas veces, el impulso de huir, y la huida bloquea el proceso. Este es el gatillo más profundo. La transformación no ocurre cuando entiendes, sino cuando soportas. Soportar no es sufrir pasivamente, es no traicionar ninguna parte de la psique por miedo. Jung decía que la conciencia crece en el lugar exacto donde el ego quiere escapar, y por eso intentar resolver el conflicto suele empeorarlo, porque interrumpes el proceso antes de que dé fruto. Porque el conflicto no quiere ser resuelto, sino vivido. El último error moderno es creer que todo conflicto tiene una solución. Jung fue radical en esto. Algunos conflictos no se resuelven, se transforman, y la diferencia es abismal. Resolver implica cerrar. Transformar implica cambiar de nivel. Cuando una persona deja de intentar arreglarse y empieza a relacionarse con su conflicto, algo cambia. El conflicto pierde su tono persecutorio, se vuelve informativo. Aquí está el cierre más potente. El conflicto interno no es un obstáculo en tu camino, es el camino mismo cuando la vida exige una versión más amplia de ti. Intentar resolverlo demasiado pronto es como arrancar una planta para ver si crece. La psique necesita tiempo, tensión y honestidad. Eso fue lo que Jung entendió. Y por eso sigue incomodando hoy. ¿Por qué sanar demasiado pronto congela el conflicto? Uno de los conceptos más dañinos que se popularizó en la psicología moderna es la obsesión por la sanación. Sanar suena bien. Sanar parece maduro. Sanar parece el final feliz. Pero Jung fue muy claro. Cuando intentas sanar un conflicto que todavía no ha cumplido su función, lo conviertes en patología crónica. El conflicto no aparece para ser calmado. Aparece para desorganizar una estructura psíquica que ya no sirve. Cuando alguien dice, quiero sanar esto, muchas veces quiere decir, quiero volver a sentirme como antes. Y Jung sabía que ese deseo es regresivo. Aquí está el primer golpe duro. No todo lo que duele está roto. Algunas cosas duelen porque están creciendo. Intentar sanar demasiado pronto equivale a aplicar anestesia a una cirugía que todavía no ha terminado. El alivio llega, pero la transformación no. Por eso muchas personas pasan años trabajando en sí mismas sin cambiar realmente. Han aprendido a calmar el conflicto, no a atravesarlo. Jung observó que la psique se rebela contra esta domesticación forzada. Cuando no puede transformarse, se defiende volviéndose síntoma. El conflicto vuelve en otra forma, más silenciosa, más corrosiva, y ahí empieza el ciclo de frustración moderna. Entender, sanar, repetir, la mentira del equilibrio. ¿Por qué la psique necesita desequilibrarse? La palabra equilibrio es uno de los mayores engaños psicológicos contemporáneos. Jung jamás buscó equilibrio, buscó totalidad. El equilibrio es estático, la totalidad es dinámica.
Cuando intentas resolver un conflicto buscando equilibrio, lo que haces es congelar el movimiento psíquico. Y donde no hay movimiento, no hay transformación. Aquí va un gatillo mental directo al ego. El equilibrio psicológico permanente es un mito para personas que temen cambiar. Jung observó que los momentos más fértiles de la vida psíquica eran los de mayor desorientación, no porque el caos sea bueno, sino porque obliga al ego a ceder control. Resolver un conflicto suele significar restaurar una jerarquía antigua. La razón manda, la emoción obedece, la adaptación domina, el deseo se reprime, pero la psique no evoluciona así. La evolución psíquica exige pérdida temporal de centro, y eso es exactamente lo que la mente moderna intenta evitar. Por eso, cuanto más una persona intenta equilibrarse, más rígida se vuelve. Y la rigidez no es estabilidad, es fragilidad disfrazada, el precio oculto de la coherencia interna. Ser coherente es una virtud social, pero Jung sabía que la coherencia excesiva es enemiga de la transformación. La psique humana no es coherente por naturaleza, es contradictoria, y esa contradicción es creativa. Cuando intentas resolver un conflicto para ser coherente contigo mismo, lo que haces es reducirte, eliminar matices, eliminar ambivalencias, eliminar tensiones, y cada eliminación empobrece la personalidad. Aquí el gatillo es incómodo, la coherencia, que no incluye, contradicción, es falsificación psicológica. Jung observó que muchas personas coherentes eran profundamente escindidas, tenían un discurso claro, una identidad sólida, pero una vida interna empobrecida. El conflicto interno empeora cuando se le exige coherencia, porque el conflicto no quiere orden, quiere reconocimiento. Resolverlo a la fuerza crea una identidad limpia, pero hueca, y el vacío siempre cobra su precio. ¿Por qué el inconsciente se opone a tus soluciones? Aquí entramos en una verdad que incomoda incluso a personas cultas. El inconsciente no coopera con las soluciones del ego, no porque sea irracional, sino porque opera con otra lógica. Jung afirmaba que el inconsciente no busca comodidad, busca ampliación de la conciencia. Cuando el ego intenta resolver un conflicto para volver a la normalidad, el inconsciente se resiste, y esa resistencia no es sabotaje, es corrección, gatillo directo. Si tu conflicto empeora cuando intentas resolverlo, no es porque estés fallando, sino porque estás yendo en la dirección equivocada. El inconsciente no quiere que ganes la discusión, quiere que pierdas la ilusión de control. Por eso los síntomas persisten, por eso la comprensión intelectual no basta, por eso el malestar insiste. Resolver el conflicto desde el ego es declarar guerra al inconsciente, y esa guerra nunca se gana. La verdadera función del conflicto, romper la identidad que ya no sirve Jung, fue radical hasta el final. El conflicto interno aparece cuando una identidad ha cumplido su función histórica, no antes, no por azar. El conflicto no quiere ser resuelto, quiere destruir una forma de ser que se ha vuelto estrecha. Y aquí está la frase que más resistencia genera. Si intentas resolver el conflicto, estás intentando salvar una identidad que la vida ya decidió superar. Eso duele, porque esa identidad fue útil, fue inteligente, fue necesaria, pero ya no es suficiente. Jung llamó a este proceso individuación, no convertirse en alguien mejor, sino en alguien más amplio, y eso no ocurre resolviendo, ocurre soportando la desintegración parcial del yo. El conflicto interno es el mensajero de ese proceso. Silenciarlo es retrasar lo inevitable. Escucharlo es atravesar lo transformador. ¿Por qué querer estar bien es una forma de huir del proceso? Una de las frases más repetidas y menos cuestionadas es «solo quiero estar bien». Jung consideraba esta aspiración profundamente ambigua, porque estar bien casi siempre significa no sentir tensión, no sentir ambivalencia, no sentir contradicción.
Y eso, para la psique, no es salud, es anestesia. Aquí, el gatillo mental es directo. La psique no busca que estés bien, busca que seas completo. Cuando una persona intenta resolver un conflicto para volver a un estado de bienestar previo, está intentando congelar el desarrollo psicológico. Jung observó que muchos pacientes no sufrían porque el conflicto fuera demasiado intenso, sino porque se resistían a atravesar el estado intermedio, ese estado donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién serás. La mente moderna interpreta ese estado como fallo, la psique lo vive como umbral. Resolver el conflicto es cerrar el umbral antes de cruzarlo. Por eso, el malestar vuelve, porque no fue escuchado. El conflicto como ataque al personaje que crees ser Jung sabía algo que sigue siendo insoportable hoy. El conflicto interno no cuestiona tus decisiones, cuestiona tu identidad. No te pregunta qué hiciste mal, te pregunta quién te estás empeñando en ser. Y eso es mucho más amenazante. Aquí el gatillo mental golpea fuerte. El conflicto interno no quiere corregirte, quiere desmontarte. Por eso, intentar resolverlo suele empeorar todo, porque resolver implica preservar el personaje, el fuerte, el racional, el responsable, el adaptado. Jung llamaba a ese personaje la persona y advertía que cuando la persona se vuelve demasiado rígida, el inconsciente responde con conflicto, no para destruirte, sino para romper la identificación. Resolver el conflicto desde la persona es defender una máscara que ya no representa la totalidad del individuo, y el inconsciente no negocia con máscaras. La violencia psicológica de elegir siempre lo correcto. Uno de los mayores errores morales modernos es creer que el conflicto interno se resuelve haciendo lo correcto. Jung fue muy claro. La moral consciente no coincide necesariamente con la verdad psíquica. Aquí el gatillo es incómodo. Hacer siempre lo correcto puede ser una forma sofisticada de represión. Cuando eliges constantemente el lado correcto del conflicto, el maduro, el racional, el aceptable, estás ejerciendo violencia sobre las partes que no encajan en esa narrativa, y esas partes no desaparecen, se vuelven subterráneas. La sombra no se forma porque seas malo, se forma porque eres demasiado unilateralmente bueno. Resolver el conflicto eligiendo lo correcto crea una personalidad moralmente impecable, pero internamente fracturada. Jung observó que muchas crisis profundas aparecían en personas éticamente intachables, no porque fallaran moralmente, sino porque habían sacrificado demasiada vida interior en nombre de la corrección. ¿Por qué el conflicto insiste cuando no lo escuchas? Aquí hay una verdad que Jung repitió de múltiples formas. Lo que no se hace consciente se vive como destino. El conflicto no desaparece porque lo ignores, lo analices o lo expliques. Desaparece, o mejor dicho, se transforma cuando cumple su función, y su función no es darte tranquilidad, es ampliar tu conciencia, gatillo mental directo. Si el conflicto persiste, es porque aún no has cambiado lo suficiente, no porque seas lento, sino porque estás intentando cambiar sin soltar el centro antiguo. Jung decía que la psique insiste con exactitud quirúrgica, no castiga, no se equivoca, insiste hasta que la conciencia alcanza el nivel que el conflicto exige. Resolverlo antes es como cerrar una herida que aún está expulsando lo que la infecta. La verdadera pregunta que el conflicto te hace, la mayoría de las personas formula mal la pregunta, no es ¿cómo resuelvo este conflicto? La pregunta real, junguiana, es ¿qué versión de mí ya no es suficiente? Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata. Exige silencio, exige tiempo, exige renunciar al control. Aquí el gatillo final es contundente. El conflicto no es un error en tu vida. Es la evidencia de que tu conciencia está quedando pequeña. Resolverlo
es reducirlo. Atravesarlo es expandirse. Jung no prometía bienestar, prometía verdad, y la verdad psicológica casi nunca es cómoda al inicio. ¿Por qué el conflicto aparece cuando tu vida va bien? Una de las mayores confusiones es creer que el conflicto interno aparece cuando algo va mal. Jung observó lo contrario. El conflicto más peligroso y más transformador suele aparecer cuando la vida externa funciona, trabajo estable, relaciones correctas, identidad coherente, y aún así algo dentro se tensa. Aquí el gatillo golpea directo. El conflicto no surge por fracaso, sino por éxito psicológico insuficiente. La estructura que construiste funcionó, te llevó hasta aquí, pero la psique no se conforma con funcionar, quiere expandirse. Jung decía que el inconsciente se activa cuando el ego se estabiliza demasiado, no para destruirlo, sino para romper la ilusión de que ya llegaste. Resolver el conflicto en este punto es un error grave, porque intentas proteger una forma de vida que ya cumplió su tarea. El conflicto no te está diciendo algo anda mal, te está diciendo esto ya no alcanza. La trampa de la autoobservación infinita. La modernidad psicológica ama observarse, analizarse, reflexionarse, entenderse. Pero Jung fue tajante. La autoobservación excesiva no integra, disocia. Gatillo mental claro. Observarte sin transformarte es otra forma de huida. Muchas personas creen que resolver el conflicto implica comprenderlo completamente y se quedan ahí, atrapadas en el metanivel. El conflicto se convierte en objeto de estudio, no en experiencia vivida. Jung advertía que cuando la conciencia se vuelve demasiado reflexiva, pierde contacto con la vida. Resolver el conflicto desde la observación perpetua lo convierte en museo, y la psique no se transforma en museos, se transforma en crisis vividas. Cuando el conflicto no es interno, sino evolutivo, este es uno de los puntos más malentendidos de Jung. No todo conflicto es psicológico en el sentido clínico. Algunos son evolutivos. No indican trauma no resuelto, sino estructura obsoleta. Aquí el gatillo es decisivo. Intentar resolver un conflicto evolutivo como si fuera un problema emocional lo vuelve patológico. Jung observó que muchas personas intentaban sanar lo que en realidad necesitaba transformarse estructuralmente, cambiar de valores, cambiar de centro, cambiar de orientación vital. Resolver el conflicto en lugar de atravesarlo mantiene la forma antigua viva artificialmente, y lo que se mantiene artificialmente termina enfermando. El miedo real detrás del deseo de resolver, seamos honestos. El deseo de resolver el conflicto casi nunca nace del amor propio, nace del miedo. Miedo a perder identidad, perder control, decepcionar, volverte irreconocible. Jung lo dijo sin rodeos. La transformación implica una pequeña muerte del yo. Gatillo brutal. Intentas resolver el conflicto porque temes a quien podrías llegar a ser si no lo haces. Resolver es conservar. Atravesar es arriesgar. Y el ego prefiere un dolor conocido a una verdad desconocida. Por eso insiste en cerrar el conflicto, incluso cuando eso empeora el malestar. El momento exacto en que el conflicto deja de ser enemigo, aquí ocurre el giro, no cuando el conflicto desaparece, sino cuando deja de ser combatido. Jung observó que cuando una persona deja de intentar resolver el conflicto, algo cambia silenciosamente. La tensión se vuelve informativa, la ansiedad se vuelve dirección, la incomodidad se vuelve sentido. Gatillo final del bloque. El conflicto no se calma cuando lo dominas, sino cuando dejas de tratarlo como un error. En ese momento no se resuelve, se reorganiza. Y esa reorganización es la verdadera transformación, no luminosa, no heroica, pero real. Porque el conflicto interno es una amenaza directa al ego. El ego no teme al dolor, teme a la pérdida de soberanía.
Jung entendió esto antes que nadie. El conflicto interno no es peligroso por lo que hace sentir, sino por lo que pone en cuestión. Cuando surge un conflicto profundo, el ego intuye algo con claridad brutal. Ya no puede gobernar la psique como antes. Aquí, el gatillo es frontal. El conflicto no amenaza tu bienestar, amenaza tu autoridad interna. Por eso, el impulso inmediato es resolverlo, cerrar el asunto, restaurar el mando. Pero Jung observó que cuando el ego se aferra al control, la psique responde con mayor presión. El conflicto escala, no porque esté fuera de control, sino porque el control ya no es el camino. Resolver el conflicto desde el ego es intentar reafirmar una jerarquía que la vida psíquica ya está desmontando, y eso genera resistencia interna. La confusión entre control y madurez. Una de las mentiras más aceptadas es esta: ser maduro es tener todo bajo control. Jung lo negó radicalmente. Para él, la madurez no consistía en controlar la psique, sino en relacionarse con ella. Aquí, el gatillo desmonta la ilusión. El control psicológico excesivo es infantil. La verdadera madurez tolera incertidumbre. Cuando intentas resolver un conflicto para ser más maduro, lo que muchas veces haces es sofocar la parte viva que todavía no encaja en tu identidad adulta. Jung veía esto con frecuencia. Adultos funcionales, con una vida interior empobrecida, habían resuelto todo, pero no se habían transformado. Resolver el conflicto restaura control, pero la transformación exige renunciar a él. El conflicto como resistencia del inconsciente al autoengaño. Aquí Jung fue despiadadamente honesto. El conflicto interno aparece cuando el inconsciente ya no tolera la narrativa consciente, la historia que te cuentas sobre ti mismo, la imagen que sostienes, el relato que justifica tus elecciones. Gatillo directo al autoengaño. El conflicto es la forma que tiene el inconsciente de decir: esa historia ya no me representa. Resolver el conflicto intentando reafirmar la narrativa consciente es pedirle al inconsciente que mienta. Y el inconsciente no miente, insiste. Por eso el conflicto no se va, por eso vuelve, por eso cambia de forma, no porque seas incapaz de resolverlo, sino porque la solución que propones protege una ficción. La diferencia entre conflicto neurótico y conflicto transformador, Jung hizo una distinción crucial que casi nadie entiende hoy. No todo conflicto es igual. El conflicto neurótico surge cuando la persona evita el cambio. El conflicto transformador surge cuando el cambio ya comenzó. Gatillo decisivo. Tratar un conflicto transformador como si fuera neurótico lo vuelve patológico. Muchas personas intentan curar lo que en realidad es una señal de expansión. El resultado es devastador. Más ansiedad, más rigidez, más sensación de estar atrapado. Jung advertía que el conflicto transformador no pide alivio inmediato, pide reorganización de la conciencia. Resolverlo prematuramente es interrumpir el proceso evolutivo, el punto sin retorno. Cuando el conflicto ya no permite volver atrás, hay un momento que Jung describió con mucha precisión clínica, un punto en el que el conflicto interno ya no admite soluciones antiguas. Todo intento de volver a como eras fracasa. Toda estrategia conocida pierde efecto. Aquí, el gatillo final del bloque es contundente. Cuando el conflicto ya no se resuelve, es porque la vida ya decidió que no hay regreso. Ese momento no es una tragedia, es una frontera. Resolver el conflicto aquí no solo es imposible, es destructivo. La única salida es atravesar, y atravesar no garantiza comodidad, garantiza verdad. Jung nunca prometió felicidad, prometió ampliación de la conciencia, y esa ampliación siempre comienza cuando el conflicto deja de ser un problema y se revela como un umbral,